Hola a todos. Buen viernes por la tarde. ¿Cómo les va? Aquí les habla Alejandra Quevedo. Estamos esperando a Violén Fuapúpulo, como siempre. Todos los viernes nos encontramos por acá para charlar sobre clínica psicoanalítica junto con Violén. A ver. Ahí está. Hola. ¡Hola! Está, me voy más atrás. Ahí está. Llegó Violén. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hoy tengo Esa linda tacita otra de mi maravillosa. colección. Ah, Mi colección Tazas de Freud. Ya saben, si nos quieren hacer regalos a Violengo a mí, bienvenidas. esa es una taza divina. ¿Y la tuya? También lo tengo en versión termito. Eh, Escúchame. ¿Qué no tiene esta mujer? Escúchenme. Sí, yo estoy adoleciendo de tazas y termitos y todo eso de Freud. Necesito urgentemente. Ya que estamos, ¿no? Con la... Hola, ¿cómo va? Bueno, ¿cómo MB, estamos? decinos, Anuncios. perdón, Ah, MB, por favor, decinos tu nombre. Ahí está, así podemos también saludarte. Hola, Fátima, ah. ¿cómo estás? Anuncios. Sí. Bueno, a ver, un agradecimiento antes. Bien. Ayer me entrevistaron en Radio Babel, en un programa que se llama Da para hablar. Jorge Contreras, la verdad que divino, divino. Ni bien tengamos la grabación, la vamos a subir a la página web. Hermosa, hermosa la conversación. Bueno, a veces no se da, vieron que, bueno, a veces a uno le hacen una nota y yo qué sé, es como todo correcto y solamente lo que se necesita responder. Pero bueno, se dio una conversación preciosa, así que ahí Ah, está. qué lindo. Cuando uno se siente cómodo, digamos, y Tal cual. tranquilo. La Ujú. Marina, ahora sí. Eh, y la semana que viene me voy a encontrar con la gente de Rosario, así que estoy muy feliz con la gente de Trama que organizaron Un encuentro presencial. eso, ahí está, presencial, así Ujú. que voy para allá. Por primera vez en Rosario, no puedo creer, es decir, sí he estado afectivamente por ganas y así, pero nunca en términos profesionales, así que va a ser un gusto estar allá charlando. Dicen que es muy lindo, yo no lo conozco. ¡Ay, es hermoso! Mañana hay muchos actos por el Día de la Bandera Argentina, porque ahí es como un lugar muy Tenemos el importante. monumento, el lugar tal Ujú. cual. Así que sí. Entonces, bueno, por eso en algún momento habíamos estado pensando en hacer y dijimos el 20 mejor no, porque hay otras cosas importantes que festejar en este país. Así que el 27 nos juntamos. Bien, y estoy dejando acá, voy a dejar fijada la página web de violenfuapupulo.com a la que pueden entrar, chusmear la agenda y fijarse que ahí están los cursos para hacer de manera asincrónica de fantasma y perversiones. Y mucho más, porque hay reseñas de los libros, está el mundo violento. El mundo violence es violainefuapupulo.com. Voy a dejar acá escrito cómo se escribe. Adorable, adorable, siempre Ale, divina. Ahí va, hecho. Y, y bueno, si quieren, hoy vamos a hablar de algo muy discutido. Hoy podemos hablar de algo muy discutido. Estamos Porque, listos. sí, porque, miren, esto que yo les voy a contar tiene que ver con experiencia clínica propia, es un planteo, un ofrecimiento a pensar. Va a haber gente que esté de acuerdo, va a haber gente que no. Yo he hablado con varias personas de distintas disciplinas ligadas al lenguaje y lo que sucede es que, eh, bueno, ahora lo vamos a plantear. Esto, no Dale, adelante. ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de cómo pensar la transmisión transgeneracional. ¿Sí? A partir de un caso clínico, porque vamos a contar, digamos, ¿no? ¿Qué es lo tradicional cuando hay problemas entre madres o padres e hijos? ¿Sí?
Supongamos un paciente que se acerca a análisis y que está hablando de la dificultad que tiene con su hijo o hija. Y generalmente, ¿cómo trabajamos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Por supuesto, estamos escuchando, vemos cuáles son los fantasmas en juego, ¿no? Pero, bueno, pensamos en cuál es el hijo deseado, el hijo idealizado, qué diferencia tiene este hijo o hija, digamos, que aparece, cuáles son las cuestiones que tal vez esa madre o ese padre no pueden escuchar en ese hijo, ¿no? Porque a veces son muy distintos, o a veces las dificultades que tiene ese hijo o hija, en qué momentos, ¿no? Vieron que la repetición, la bendita repetición freudiana, lo que nos muestra es que al poco trecho de ir trabajando, lo que vemos es que siempre se encalla en el mismo lugar, ¿no? Siempre se tropieza en el mismo lugar. Entonces, muchas veces a lo largo de un trabajo, se ve cómo esas madres, padres e hijos siempre terminan como chocando alrededor de ciertas cuestiones, ¿no? Que esto está muy bien, esto es toda una línea de trabajo enorme, que lleva esfuerzo, que está buenísima, ¿sí? Que tiene que ver con el Edipo de esos padres, ¿sí? El Edipo, digamos, de ese niño o niña, ¿sí? Y estamos hablando no solo de hijos pequeños, sino también adolescentes o adultos. Eh, pero lo que quiero ofrecerles para que ustedes puedan pensar también es si cuando a veces ocurren estas situaciones donde un hijo o hija es de alguna manera incomprensible, no en un sentido general, digo, pero hay ciertas cuestiones, vieron, básicas, donde uno no se encuentra. Sí, tal vez no podemos pensar algo de esto que Freud dice como la transmisión filogenética, ¿no? Algo que se produce en ese hijo, por supuesto que pasa a través de la transmisión, ¿no? Transgeneracional de, no sé, la historia de la madre o la historia del padre, y que aparece en ese hijo. Y uno ahí dice, bueno, pero eso forma parte igual de lo que habíamos hablado. Sí y no. Porque en aquello muchas veces se trabaja que es del orden del lenguaje, de los malentendidos, de los puntos donde no podemos llegar a un punto de vista en común, a cómo se arreglan las diferencias en una familia. Pero esto que yo les digo es absolutamente de otro orden. Y les voy a contar una pequeña historia que tiene que ver con un caso donde, para hacérselos más fácil, se los voy a dibujar acá porque es interesante y complejo de pensar. Vamos a hacer así. Aquí tenemos el hijo, ¿sí? Sí. Y aquí tenemos en este caso, la madre de ese hijo. Esta Sí. madre es la que consulta, madre, ¿sí? Y acá está el hijo. Esta madre es la que consulta, este hijo es un hijo, digamos, de alrededor de 20, digamos, poco menos, poco más o menos, ¿sí? Sí, esta madre ayuda muchísimo, digamos, se ha sentado a hablar, digamos, es una madre que uno podría decir hasta por demás, ¿no? De esas madres que se acercan y le hablan. Y el hijo, un poco lo que vemos claramente es que quiere salir corriendo, ¿no sé? Es decir, que hay algo de esta cuestión que se le vuelve insoportable al hijo. Hay acá un aspecto que podemos pensar que tiene que ver con, bueno, esa madre es insistente, ese hijo escapa, ¿sí? Y estaría dentro de las cuestiones cotidianas que decíamos en ese primer modo de aproximación. Pero si uno ve que esa madre se acerca, habla, el padre también, y este hijo se ahonda, se dirige a situaciones del orden de lo mortífero,
¿sí? Porque ya no es solamente una rebelión, ay mamá, déjame de molestar, ¿sí? Sino que hay como una cuestión donde el hijo cada vez se va dirigiendo más hacia lo mortífero. Y esta madre se reúne, va con el padre, hacen una consulta, otra, digamos, ¿no? A ver, lo que quiero decir es que a veces sucede, no todo es tan sencillo, eso es lo que quiero decir, no todo es tan sencillo como que lo que una madre, lo que aparece en un hijo es porque la madre falla, ¿no? A veces no es tan sencillo, porque si no sería Casi nunca es tan sencillo, tal cual. diría. Tal cual. Mm. Entonces, es interesante porque cuando empezamos a trabajar acerca de estos puntos, donde ella, por supuesto, está muy preocupada, ella y su marido, por estos puntos mortíferos hacia los cuales se va, resulta que este hijo repite casi idénticamente la posición de la abuela, es decir, la madre de la madre en este caso, una mujer con severas adicciones, ¿sí? Una mujer que se ha vuelto siempre en la historia que ella misma relata y que esta hija ha presenciado, muy en contra, ay, perdón, acá es mujer, para ubicar, y esta es la bisabuela, ¿sí? Por eso se los dibujo como para que podamos ver, ¿sí? Esta abuela, ahí mejor, esta Sí, sí. abuela siempre se opuso a la bisabuela que vino de la guerra, para hacerles un resumen, vino de la guerra, bueno, huyendo del nazismo, ¿sí? Con una idea política, por supuesto, todo lo contrario del nazismo, y perteneciente a una situación, digamos, religiosa X. Esta hija se vuelve aria, les digo, no es cualquier cosa, teniendo Ujú. padres que escapan del nazismo. Eh, un discurso tremendo, ¿eh? Con ese discurso tan duro, tan expulsivo de la subjetividad, cría a esta hija. Ujú. Esta hija, para oponerse a esa madre, por supuesto, estoy tratando de hacer solamente una línea, ¿no? La complejidad implicaría también ver las otras figuras, pero en principio. Sí. Esta hija padece de ser excesivamente sensible, ¿sí? Todo lo que aquí ha quedado reprimido, Claro, que quedó reprimido, por fuera ahí es el claro, exceso en la hija. es el exceso en la hija que trata de formar familia con este hijo y que este hijo huye, ¿sí? Entonces, hay un aspecto transgeneracional que uno podría ligar a lo edípico, ¿sí? Esta madre que no ha tenido una madre que la subjetive, tiene, digamos, como mucho dolor, bueno, trata de hacer familia y estar muy unida a este hijo. Este hijo, lo interesante es que empieza, digamos, cuando uno empieza a hacer la anamnesis, presenta el rechazo, las palabras que usa respecto de la madre son las mismas palabras que usa la abuela respecto de la bisabuela, respecto de su propia madre. Ujú. Este punto uno puede verle allí no solamente las cuestiones de lo verbal, de lo tradicional edípico, sino también un punto de repetición de un fantasma de partes no castradas del fantasma. Vamos a ir ahí a ver qué son ¿Qué es las eso? partes no castradas del fantasma, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno puede decir, en ese fantasma, supongamos, eh, este hijo le dice a esta madre, vos me frenaste toda la vida, vos, supongamos, ¿no? No sé, me reprimiste, ¿no? Me tuviste cautivo, no sé, bueno, todas las cuestiones que se pueden decir. Y esta madre lo que recuerda, por ejemplo, respecto de este hijo,
es que, supongamos, en el caso de un hijo gay, la madre dice, pero no, al contrario, si vos querías jugar con muñecas, y yo te traía muñecas, si vos querías jugar con autitos, te traía autitos. ¿Qué es esto de yo te reprimía? Dos versiones totalmente opuestas respecto del mismo recuerdo. Mm. Cuando ustedes escuchen en la clínica puntos absolutamente imposibles de conectar, porque respecto del mismo recuerdo, aquel día que fuimos a la casa de la tía y digamos, si ustedes ven en algún momento que esto ocurre, es una de las formas, ¿no?, que uno puede conjeturar, es que hay algo aquí de una repetición de una persona, digamos, X de la familia. ¿Sí? Entonces, el fantasma aquí implica un punto de identidad perceptiva. Vos me reprimiste, ¿qué es lo que decía la abuela respecto de la bisabuela? ¿Sí? Ujú. En tanto dicen, vos me reprimiste, les digo como un ejemplo, lo que se produce ahí es una identidad de percepción. ¿Recuerdan que Freud lo que dice es que cuando estamos en el corazón de la formación de lo inconsciente, lo que aparece es una identidad de percepción, casi del modo, digamos, donde el sujeto crea una realidad? ¿Esa realidad es menos real? No, es pura realidad psíquica, casi alucinatoria. ¿Sí? Ujú. Entonces, ustedes tienen dos posibilidades. O se quedan pensando y tratando de que el caso entre, ¿no?, dentro de lo tradicional de la teoría psicoanalítica, ¿sí? Oh. O pueden pensar en esto que plantea Freud de la transmisión filogenética, donde ese hijo dice claramente, madre, vos me hiciste, y la madre dice, no, pero esta no es la infancia que yo te di, no, si yo no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Sí? Este punto, ustedes pueden quedar ahí atrapados en la cuestión imaginaria de a ver quién dice la verdad y entonces cómo operamos con eso, que ahí pueden estar años, y ahí es donde las familias quedan apresadas en enojos durante años. O pueden leerlo como un punto de repetición. Ese fragmento del fantasma de la abuela pasa a través de la hija y se escenifica en este nieto. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué valor tiene poder pensar esto? ¿Para qué sirve? Porque uno dice, bueno, sí, muy interesante, pero ¿y para qué sirve esto? Sirve ¿Con qué se porque, come? claro, porque lo que sucede es que cuando quedan en relación a mi hijo me dice esto y yo en realidad no es así, y ella trata de trabajar en el punto de, pero esto no es así y él no me cree, esa madre puede quedar en la frustración, en la angustia y andar en una pendiente hacia lo depresivo. ¿Sí? En el deseo de reconocimiento, en este punto donde toda la infancia y todo lo ocurrido no funciona, ¿sí? Todo eso en el paciente de ustedes, digamos, en este caso, la madre, es muy complicado. Mientras que cuando uno piensa que no todo lo que un hijo tiene que ver solamente con uno y la educación que uno le dio y la forma en que le habló, sino que hay muchas más cosas en juego, y piensen que acá estamos hablando de solamente una línea, ¿no? Que son tres mujeres y el varón, digamos, ¿no? En este caso. Sí. Eh, pero cuando uno multiplica, ¿sí?, las figuras, es muy importante, ¿sí? Acá Gisela hay, Mitre. Gisela, Mm. ¿cómo se podría intervenir en ese caso si el hijo no va a análisis? Y justamente ahí, Gisela, en ese punto donde este hijo, por supuesto, cuanto más
la madre y el padre estén pro ir a análisis, trabajar esto, el hijo menos va a querer. Entonces, es este cambio de posición de la madre que es poder ver, en todo caso, qué a ella se le jugó en relación a esa madre, ¿sí? Cómo algo de esa madre se juega en su hijo y aprender, para aprender es una mala palabra, pero digamos, abordar en análisis de la castración que tiene que ver con esto, pero no del orden de la culpa, sino del orden justamente de la asunción de ese límite que es que un hijo no es exactamente lo que uno hubiera, digamos, querido necesariamente. ¿Sí? Ese Mm. hijo va a recibir de muchos lados y ahí la madre tiene que trabajar sobre su propia castración. Porque esto de, no, yo lo crié así y mi hijo es así porque yo lo crié así. No, Claro, pero imagínate la otra abuela que había huido del holocausto y tuvo a la hija así Aria. está, es Hay tremendo. que ver cómo se trabajó la aceptación ahí, a los ponchazos, ¿no? A los ponchazos, claro. Mm. Y esta hija, y es interesante esto que agregás, Ale, porque es cierto que acá uno ve un punto de identidad de percepción entre esa abuela y ese nieto, y un punto, vamos a llamarlo así, ponerlo con otro, ¿sí? Otro punto donde esta hija estaba identificada a esta abuela. Entonces repite con su hijo lo que su abuela, la bisabuela, debe haber sentido al tener esa hija Claro, Ari. no, no es un proceso identificatorio, son varios a evaluar. Exactamente, Mm. exactamente. Entonces hay, Gisela, hablando de esto, hay que reconstruir esa historia, trabajar qué veía ella, por ejemplo, en el caso de mi paciente, en su abuela, cómo la vio sufrir, obviamente, cuando esa hija de ella, la madre de mi paciente, tenía comentarios arios, ¿sí? Comentarios totalmente opuestos, tremendos, ¿no? Y entonces esa abuela quedaba espantada de lo que escuchaba. Bueno, ¿qué puntos en ella pueden operar para hacer con su hijo algo distinto de lo que su abuela hizo con su madre? ¿Comprenden? Está Sí, medio sí. así, ¿sí? Entonces, estos puntos que es salir de ese lugar identificatorio, como bien dice Ale, de ella mirando a su hijo cómo su abuela quedó espantada diciendo, ¿qué es esto? ¿Por qué pasó esto? ¿No? Cuando tuvo a su hija. A mí me parece que en ese sentido, y este es el punto, digamos Los que unió el espanto. sí, tal cual, esa frase de Borges Mm. tremenda, tremenda, hablando de Borges que hace 40 años, ¿no? El aniversario hace muy poquito. Eh, lo cierto es que el análisis implica un espacio de elaboración de la castración siempre. Y de que esa castración no implica un único modo de posicionamiento, no implica una sola forma de reposicionarse, sino que puede implicar varios modos, ¿sí? Porque hay posicionamientos que tienen que ver con decir, bueno, listo, esto ya está, y hay posicionamientos que tienen que ver con ok, esto es lo que sucede, a ver cómo yo me inscribo intentando producir algo allí, ¿sí? En esa cotidianeidad con esa madre que ese hijo ve. Por eso les digo, es muy complejo y mucho más amplio y lindo lo que trabajamos. ¿Eh? Cómo se Ujú. inscribe, ¿sí? El hoy en esa construcción del mañana. Para ese hijo, que tal vez ese hijo después también pueda ver a dónde llegó su abuela y a dónde quiere llegar él, ¿no? Bueno, ya se Ujú. verá. Fátima dice estructura y azar, como proponían ambas en otro momento. Sí, Somos una mezcla de azar y estructura, dijo tal Violén cual, Papul. sí, sí, tal cual, tal cual. Y eso es lo que hace como el cero de la banca, ¿no? Que nada sea previsible. Ujú. Sí.
Así que bueno, espero, Gisela, que también haya servido esto que decía, digamos, ¿no? En relación a cómo hacer y sacar al propio paciente de este lugar de culpa y de impotencia y de insistir en el mismo lugar para que el hijo entienda, ¿no? Para tratar de convencerlo, no en esa escena cuando fuimos a la casa de la tía, no fue así. Y ahí quedan en un lugar de impotencia tremendo y de mucho sufrimiento. Claro, sobre todo. Así que Bueno, muchas gracias a todos por sumarse, por sus comentarios. Cuando podemos los vamos leyendo y sumando. Gracias, Violén, gracias como siempre Gracias. por tu generosidad. Y nos vemos el viernes que viene Eso, a las 16:30 horas de Argentina por acá. Y si no, nos miran por YouTube. O eso. nos escuchan en Spotify. Si quieren en versión podcast, No, también sí. estamos versión podcast y estamos en todos los formatos. Así. Síganos en todos lados. Adiós. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.